todavía estoy esperando que se conecten. Me interrumpí ayer. ¿Qué hago? No, no te preocupes. Ya. Buenas noches. Vamos a comenzar y estamos ahora, por fin acabamos la cuarta Mishnah, que lo hicimos en 5 partes como ninguna otra, pero ahora vamos a continuar con la sexta, perdón, fue la quinta, sí, la quinta Mishnah. Vamos a comenzar con la sexta Mishnah del Pirkei Avot. Esta Mishnah, bueno, vamos a hacer como siempre, también dedicar en memoria de los familiares de los que están viendo, casi como hacemos al final del rezo. Esta Mishnah es la última del número 10. Ya vimos que en este capítulo quinto empezamos con conceptos que reúnen el número 10, que ya dijimos que 10 representa perfección, como dijimos ya, ¿no? Que se dice, eres un 10, ¿no? Te sacaste un 10, eres un 10, así dice en hebreo, Eser, eres perfecto. Bueno, por eso comenzamos del principio, desde la creación, que como dijimos, con 10 dichos fue creado el mundo, siguió en orden cronológico las generaciones, que fueron 10 también, de Adán, del primer hombre hasta Noah fueron 10, de Noah hasta Abraham fueron 10, después los sucesos, bueno, las pruebas que Dios le hizo a Abraham Avinu, que en esa época, después a la descendencia, los sucesos con el pueblo de Israel, todo eso fue con orden cronológico. En Egipto, cuando salieron de Egipto, en el desierto, las pruebas del pueblo de Israel a Dios. Después llegó la época del Bet HaMikdash, el templo, que fue muchos años después, que también fueron 10 milagros que sucedían. Y esta es la última que va a cerrar todo eso. Pero aquí se regresa a la creación. Que dice, empezó de la creación recorriendo todas las épocas, y ahorita vamos a regresar a algo de la creación que se estableció también para muchas épocas. Y esta Mishnah es muy interesante, muy curiosa, es bastante, diría, bastante mística, porque son conceptos que describe cosas muy extrañas, que dice lo siguiente: Asará devarim nibreu be'erev Shabbat ben hashemashot. Hay 10 cosas que fueron creadas en el día viernes. ¿En cuánto tiempo Dios creó el mundo? En 6 días. Y cesó el día séptimo. Entonces, hasta el viernes inclusive, que creó al hombre, al ser humano, estaba creando. Sin embargo, aquí se menciona que el viernes, en la hora del crepúsculo, es decir, en el cambio entre el día y la noche, por cuando el viernes al anochecer, al ponerse el sol, ya se convierte en sábado. Para nosotros la noche el día empieza la noche anterior, como lo dice en la creación, Vayerev, Vaiboker. Fue el anochecer, fue el amanecer. Si lo empezamos a contar, por eso Shabbat es desde el viernes en la noche, las fiestas también, siempre la empezamos de la noche anterior. Entonces, al terminar el día del viernes, la hora del crepúsculo, donde se pone el sol, que ya terminó el día, pero todavía no salen las estrellas. El periodo de la puesta del sol es un tiempo que entra en lo que se llama Ben Hashemashot, entre los soles. ¿Qué quiere decir entre los soles? Entre el sol del día anterior y la puesta, que dice cuando terminó ese día. ¿Qué quiere decir Ben Hashemashot? Es un horario que hay duda si es viernes o si es sábado. Eso es un problema en ciertas cosas.
Un ejemplo, cuando nace un bebé con la puesta del sol, hay 13 minutos y medio que por la duda nosotros lo calculamos, que no estamos seguros. Si dentro de esos 13 minutos y medio después de la puesta del sol todavía se considera el día anterior o ya es el siguiente día. Eso se llama Ben Hashemayot. Entonces ahí surge un problema. Nace un bebé que hay que hacerle el Brit Milá al 8º día. Entonces si nace exacto después de la puesta del sol en ese 13 minutos y medio, entonces está la duda si nació un día antes o un día después. Ante la duda se le hace al día siguiente, eso es otro tema. Pero eso es lo que se llama Ben Hashemayot en esa duda. Hay dos opiniones, cuánto tiempo es ese momento. Hay una opinión, que es la que conocemos, de 13 minutos y medio, que es un periodo en lo que se pone el sol y salen las estrellas. Y hay otra opinión que dice que es Ke'eref Ain, que es en el abrir y cerrar de un ojo, que dice que es un instante así mínimo, que es lo que se cambia el día. No sabemos realmente cuál es la conclusión o cuál es la realidad, pero de todos modos, tanto que sea un instante o que sea un periodo, un tiempito, en ese periodo de los cambios del día viernes al día sábado fue cuando Dios creó estas 10 cosas que vamos a mencionar. Esto, como dije, complementa la primera, es el cierre, porque también ahí dice Be'asaram Ma'amarim Nibra Olam. La primera Mishnah de este capítulo dijo, con 10 dichos Dios creó el mundo. Y aquí menciona de vuelta el término de crear. Asará de Barim Nibreu. 10 cosas fueron creadas, pero no en los 6 días de la creación, sino al final de esos 6 días, cuando terminó el 6º día. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo creó en un momento tan extraño? En un momento que entra la duda si pertenece al viernes o pertenece al sábado, como que ya está acabando, como que es algo muy raro, ¿no? Vamos a ver de qué se trata y ahorita voy a responder las preguntas. Todas esas creaciones que hizo el viernes en la tarde fueron creaciones sobrenaturales, de cosas extrañas que pasaron en la historia. Y vamos a comenzar a enumerarlas. La primera es Veloem, Pi Haares. La primera de las 10 es lo que relata la Torá de un fenómeno sobrenatural que sucedió en el periodo que el pueblo de Israel estaba en el desierto. Una de las rebeliones de las tantas, habíamos dicho 10 pruebas que hizo el pueblo de Israel a Dios, ya lo vimos en la pasada, que fue que nos extendimos mucho en contando cada una de esas pruebas. Pero aparte de esas 10 pruebas, hubo una rebelión de un grupo que fue liderado por Koraj. Koraj era de la familia de Moshe y Koraj se sintió que él no se le dio el lugar que él creía que merecía. Koraj era un multimillonario, era también un líder, y cuando Moshe nombra a un primo suyo como jefe de tribu, encargado, con un puesto importante, ahí es donde Koraj, por el coraje, por el orgullo personal, emprende una revuelta, una revolución contra Moshe. Organiza gente, convence a gente muy importante, dirigentes del pueblo de Israel, dice 250 personas que eran influyentes, aparte la gente que los siguió, y retaron a Moshe, empezaron a retar a Moshe, y si ven el discurso que pronunció Koraj, parecía un discurso típico comunista de nuestra época. ¿Qué fue lo que empezó a alegar? Empezó a decir que todos son santos, todos somos comunistas, somos iguales. ¿Por qué ustedes se sienten líderes y quieren ser superiores? Bueno, primero que todo, que Moshe no quería ser superior, Dios lo nombró para liderar la salida de Egipto, dirigir al pueblo. Necesitaban obviamente un dirigente, un profeta que hablaba con Dios.
pero él disfrazando sus intereses, como que su preocupación era defender los derechos del pueblo. Todos somos iguales. Así alegaron siempre el comunismo, ¿no? De la ex Unión Soviética y de otros países. Pero en la práctica, eso de camarada, ¿no? Que somos iguales. Y en la práctica, los que tenían el poder abusaban y eran los que amasaban las fortunas y la riqueza, pero siempre alegando que nosotros defendemos los derechos del pueblo. Dicen, obviamente que la ideología, esa ideología del comunismo suena algo muy, muy valiosa, ¿no? Como que es esa hermandad, que está correcto el concepto, pero nunca se llevó así. Siempre fueron discursos como los de Korah, que eran disfrazados en los intereses, por eso hubo dictaduras, impusieron. Y ahí, bueno, no quiero entrar en más detalles, porque ya entraríamos en la historia de la Torá, que es muy interesante, que Korah reta a Moshe, que le dice, estaba renegando en Dios, y llegaron a tal grado que cuando Moshe primero trató de dialogar con ellos, aquí aprendemos al margen algo muy importante. Incluso con un rasha, como era Korah, que es un malvado. ¿Qué aspecto malvado? Que estaba cuestionando a Dios, empezó a burlar de la misma Torá. Él alegando que en nombre de Dios, ¿no? ¿Por qué ustedes se creen superiores? Mientras estaba cuestionando a Dios, porque Dios es el que los puso y el que dio todas esas indicaciones de la Torá. Pero a pesar de que estaban en una rebelión y eran malvados, y también estaban con ellos Datán y Abiram, que eran dos personajes que desde Egipto hicieron muchísimos problemas antes de salir. Ellos fueron los que delataron a Moshe, que había asesinado, o matado más bien, no asesinado, porque fue en defensa, a un egipcio, que siempre fueron negativos. Entonces, a pesar de que actuaron tan mal, igual Moshe les hizo un llamado para dialogar y evitar la división y evitar el conflicto. El mismo, vaya como Moshe, así dice, el mismo Moshe, que era el correcto, el que lo nombró Dios, se rebaja y él va a buscarlos y los empieza a convencer. Vayomer, y les dijo, Amad que él itanu, y se le empieza a decir, Hashem nos sacó de Egipto, que se les da todo un discurso llamándolos a que hagan conciencia y eviten el conflicto y buscando la paz, y con todo, y ellos igual se niegan al diálogo. Cuando ya se agotó todos los medios, que eso aprendemos también algo muy importante, que no hay justificativos de decir, como ellos son malos, entonces yo voy a fomentar el pleito, que decir, voy a echarle leña al fuego, porque igual ellos son los malvados y tengo que atacarlos. No, Moshe nos enseña que aunque sea con gente que estaban renegando en Dios, igual hay que evitar el conflicto y buscar la unión y evitar el pleito. Cuando se agotó todo y ellos igual insistían, entonces ahí sí Moshe los retó. Vamos a hacer una ofrenda, un sacrificio, y que Dios lo decida. El que Dios haya escogido de verdad, si soy yo y Aarón, porque estaban atacando a Moshe y a Aarón, si nos escogió Dios, Dios va a demostrar que va a recibir nuestra ofrenda. Y si los escoge a ustedes y ustedes están en lo correcto, va a caer un fuego del cielo y va a consumir la ofrenda que Dios recibe. Entonces ahí va a demostrar que ustedes tienen razón. Ellos, observen bien, cuando una persona ya emprende hacia un pleito y tiene orgullo, se llega uno a cegar y ya se olvida cuál es la verdad, cuáles son las intenciones que hay verdaderas, que hay detrás. Korah y su gente aceptan el reto, aunque en verdad estaban equivocados.
los motivaba el orgullo, el querer ellos tener el poder. Y sabían que en verdad Dios los escogió a Moshe y a Aarón, pero con todo y todo aceptan el reto. Y obviamente que efectivamente Dios demuestra que escogió a Moshe, pero ahí Moshe advirtió, le dijo, cuando ya vio que estaban poniendo en peligro todo lo sagrado del pueblo de Israel, la Torá que se entregó, estaban cuestionando a Dios, cuestionando a la Torá, Moshe los reta, dice, si Dios no me escogió a mí, dice, y ellos tienen razón, lo va a demostrar. Y si no, si ellos están equivocados, lo va a demostrar Dios cambiando la naturaleza. Se va a abrir la tierra, su boca, que eso es un concepto, aquí lo conocemos con ciertos terremotos, ¿no? Que se abre un poquito la tierra, pero ahí, dice, se va a abrir totalmente y los va a tragar vivos, a Korach y a toda su gente. Fue algo muy fuerte, obviamente, un fenómeno, y efectivamente así sucedió. Y se le hicieron la prueba, Dios demostró que escogió a Moshe y a Aarón, y después se abrió la tierra y los tragó a Korach y a toda su gente vivos. Fue un único suceso histórico, por única vez en la historia, que la tierra se abrió totalmente. Como dije, no que se movió, no un terremoto, abrió como una boca y los tragó. Ese suceso fue creado, es lo que dice aquí la Mishnah, Pi Haaretz, la boca de la tierra que se abrió, fue creada Ben Hashemashot, en ese momento entre viernes y sábado, que es en el crepúsculo del día viernes. Y así va enumerando varias cosas sobrenaturales como estas. Entonces, para no dejarlo hasta el final, voy a responder la pregunta que hice: ¿por qué Dios lo creó Ben Hashemashot, en el crepúsculo? ¿Por qué no lo creó normal, como en los 6 días de creación, como creó las demás cosas, creó esto? Y aquí hay un fundamento muy importante que tenemos que entender cómo Dios maneja el mundo. Nosotros usamos un término muy común que lo llamamos naturaleza. Es la naturaleza, sale el sol todos los días, se pone el sol, hay lluvias, la vegetación crece, se planta algo, se siembra, se cosecha, etc. Todo eso son reglas de lo que llamamos la naturaleza. Pero ¿quién estableció esas reglas de la naturaleza? Dios las estableció. Y Dios estableció desde la creación que todas esas reglas sigan su curso constantemente, que no se altere. Cuando llamamos reglas, quiere decir que lo estableció que así sea fijo, que eso sea una regla. Que todos los días salga el sol, que el sol circule, los ciclos que hay del sol, de la luna, de los astros, que todo ese sistema son reglas naturales que Dios la creó y la estableció y que no se alteren. Sin embargo, vimos excepciones en la historia que se alteraron. Un ejemplo, esto que se abre la tierra no abre su boca y no traga a la gente viva. O que lo que pasó con Yoshua, está escrito que en una de sus guerras se detuvo el sol. El sol se mantuvo más tiempo para que ellos puedan alcanzar a ganar la guerra de día. Dice, Shemesh begibon dom, dijo el sol en Gibón, que era un lugar, que se detenga. Oye, eso va contra las reglas de la naturaleza. Las reglas de la naturaleza, que depende si es verano o invierno, si son 12 horas que tenemos de sol, o puede ser 13, o puede ser 11, pero no que se detenga y que se haga más largo. Entonces, ¿qué significa eso? Ahí se cambió una regla de naturaleza. Lo que está diciendo aquí la Mishnah, y según la interpretación de grandes filósofos, comentaristas como el Maimónides, el Kuzari, el Rabbeinu Bajie, grandes e importantes, ellos dicen de que Dios, todos los milagros que hizo posteriormente,
ya fueron establecidos en la creación. No fueron realmente cambiar la naturaleza, sino, un ejemplo, cuando Dios creó el sol, ¿sí? En el cuarto día, ahí estableció que el sol en algún momento se va a detener. Entonces, por decirlo así, le puso, como lo llamamos hoy, en los genes, por decir, del sol, ese detalle, esa alteración o esa excepción, que en un momento de la historia se iba a detener. Cuando creó la tierra, en el primer día, el cielo y la tierra, ya le puso en la tierra que en un momento, que Dios sabía el futuro, cuando pasó esa rebelión de Korah, que se iba a abrir la tierra. Normal, iba a seguir su curso. La tierra tiene sus reglas, pero iba a haber una excepción que se va a abrir. ¿Qué sucede? Esas cosas están entre lo natural y entre lo que estableció y lo sobrenatural. Por esa razón, Dios la creó el viernes en la tarde. Para nosotros tenemos el número 6, que son los 6 días que se consideran de lo físico, 6 días de trabajo. Uno de los grandes filósofos también, en Meharal, se llamó de Praga, él dice que tenemos 6, 7 y 8. Son 3 números muy importantes. El 6 representa todo lo físico. Todo lo físico, toda la materia tiene 6 lados. Cualquier cosa, cualquier objeto. Tiene los 4 puntos cardinales, arriba y abajo, la materia. El 7, que es un número clave en los preceptos de la religión, representa la fusión de lo material con lo espiritual, que es el día Shabbat. Por eso tenemos sábados, un día de descanso y un día espiritual. El 7 es esa combinación, que esa es nuestra filosofía. Y el 8 representa solamente lo abstracto, lo sobrenatural, nada más, sin combinación. Y al margen, creo que hacer un comentario, la cultura, tal vez, ya voy a llamarla occidental, decadente, lo que estamos viviendo en nuestras épocas, rige solamente, básicamente, en lo material. Es el trabajo, los placeres, la moda, la vestimenta, la diversión, ejercicio, deportes, todo que va detrás del cuerpo. Era como los griegos, ¿no? Que era el culto al físico, a la belleza, a todo eso. Que hoy en día vivimos eso, ¿no? Cómo se desarrolla lo importante es la estética, la belleza, etc. Por otra parte, tenemos ciertas culturas orientales, como de la India, del Himalaya, de varios países del Oriente Lejano, que tienen una visión que hay que dejar de lado totalmente el cuerpo. Son los faquires o los que se van a las cimas de las montañas, en esas culturas, conocidas, ¿no? A meditar y a desconectarse. Aquella gente que duerme sobre maderas y como que no haya nada al cuerpo, nada físico, dejando de lado. A veces ayunan varios días, nada más comer lo indispensable para sobrevivir y martirizar y restringir todos los placeres físicos. Es el otro extremo. Nosotros, al margen lo estoy diciendo todo esto, que nosotros para la Torá, la visión es el 7, que es esa combinación de darle al cuerpo, no estamos peleados con los placeres físicos, pero dándole el toque espiritual. Lo que representa Shabbat, lo que representa el 7. Por eso muchos preceptos están relacionados con el 7 años, que se descansa la tierra, Shabbat, tenemos 7 días festivos, muchísimos preceptos simbolizando este concepto de la combinación de lo físico con lo espiritual. Que tenemos
que atender el cuerpo, ni irnos al extremo de esa cultura oriental, que representaría el 8, nada más lo abstracto, ni tampoco la cultura occidental decadente, que es solamente la estética, el placer, la belleza, que es solamente eso. Es la combinación siempre con la comida, la santificamos, la elevamos, le decimos una bendición antes de comer, comemos con un objetivo, etc. Todos los placeres están permitidos, pero dándole ese toque espiritual. De todos modos, el viernes en la tarde, volviendo al punto de la Mishnah, el viernes en la tarde, cuando había esa conexión de los 6 días que representan 6 días de trabajo de lo físico, con el séptimo que representa lo espiritual, ahí es donde Dios creó ciertas creaciones que son excepción a las reglas de la naturaleza. Por eso se creó. Estaban dentro de la creación, pero se salen de lo normal. Como que es una combinación entre lo natural y lo sobrenatural. Con esa intención se creó, y esas 10 cosas están relacionadas de alguna manera con la supervivencia del pueblo de Israel, que si no se hubiesen creado, estaría en peligro o la Torá, tiene que ver con nuestros valores más importantes, de las tablas de la ley, de la historia de nuestro pueblo, para que se pueda seguir existiendo y se mantenga. Entonces, esa es la razón que fue creada en el crepúsculo del día viernes, porque fueron cosas que se alteró a las reglas naturales normales que rige la creación. Ok, entonces, dijimos, repito, la primera que se abrió la boca de la tierra para tragar a ese grupo de Korah. ¿Por qué? Porque si no hubiese sucedido eso, esa rebelión se hubiese extendido en todo el pueblo de Israel y hoy no tendríamos la Torá, ya se hubiese renegado en los principios de Dios y en lo de Moshe. Entonces tiene que ver con una necesidad de la supervivencia de nuestros principios y de nuestro pueblo. Okay. La segunda creación, también sobrenatural, se llama, como le dice la Mishnah, Pia Ber. Pia Ber, que dice la boca de la fuente, del pozo. Si vemos la historia de la Torah, que ya la habíamos mencionado, cuando el pueblo de Israel se quejó que no tenía agua, Moshe golpeó a una roca y dio las aguas, pero después de eso hubo una fuente de agua, un pozo de agua, que los acompañaba en el desierto de forma milagrosa. Y ese pozo de agua, está escrito que fue por el mérito de Miriam. Miriam, la profetisa, la hermana de Moshe y Aarón, que dice por el mérito de ella los acompañó en todos los años del desierto esa fuente de agua. Obviamente que ese pozo de agua era algo sobrenatural. No conocemos que uno vaya por el desierto y lo acompañe un pozo de agua. Entonces, como de vuelta, como fue algo sobrenatural, entonces Dios lo creó una creación especial, como dije, que eso fue establecido dentro de las reglas naturales de la creación, que iba a haber esa excepción, que iba a haber un pozo que iba a dar de la roca, que iba a dar aguas y los iba a acompañar en el desierto. ¿Eso por qué? Bueno, uno se podría preguntar, ¿por qué no tuvo que haber creado Dios en los 6 días de la creación? ¿Por qué no en el momento crear ese concepto? Cuando era necesario aplicar que se abra la tierra, pues Dios dice se abre la tierra. Dios puede alterar en cualquier momento las reglas de la creación, si Él es el creador. Y hasta ahorita, cualquier momento puede suceder un milagro, y como ya lo había explicado, realmente no existe milagro y no milagro. Simplemente estas cosas son los que se salen de la rutina, pero todo es milagro, nada más que uno es milagro rutinario y el otro es un milagro esporádico, que si uno sucede todo el tiempo,
porque no me digan que no es algo maravilloso, como ya lo expliqué en otra ocasión. No es maravilloso todo lo que nos sucede a diario, toda la perfección del sistema solar, la exactitud, como dije, cómo crece de una semilla, cómo nace un bebé. Todos son milagros, son cosas. ¿Qué es el milagro? Milagro quiere decir algo que no tiene por qué suceder, sino hay alguien, un ser supremo que lo programó, porque es algo maravilloso, todas esas cosas que suceden. Entonces, la única diferencia que cuando vemos que se abre la tierra o vemos que un pozo de agua nos acompaña, no es lo común, no es la rutina. Es un milagro que sucede una vez en la historia o algo fuera de lo que estamos acostumbrados, como yo lo expliqué. Pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué Dios no lo hizo de un principio? No de un principio, en el momento hubiese decretado eso. ¿Para qué lo tiene que programar desde los 6 días de creación? Por lo mismo, porque Dios quiso que hayan reglas naturales y que siga su curso siempre, por diferentes razones. También para que tengamos libre albedrío, porque si cada ratito veríamos los milagros y los cambios, entonces ya sería muy evidente la presencia de Dios. Y si es tan evidente, no tenemos mérito con tener fe. Uno tiene que reflexionar un poquito, esforzarse para que tenga valor el creer en Dios y el tener la fe. Si es todo, cada ratito Dios se altera, entonces por eso nos confundimos a veces, como el mundo lo llama. No, esto es natural. ¿Pero qué es natural? Natural es maravilloso. ¿Cómo puede suceder esto naturalmente, que todo está funcionando perfectamente, de forma increíble? Eso mismo es el creador que lo estableció, pero lo mantuvo para que nos acostumbremos y tengamos que esforzarnos un poquito para tener fe y que tenga valor eso. Por eso Dios quiso que desde la creación ya esté programado, como dije, en el ADN, por decirlo así, ¿no? En el ADN de la tierra, en el ADN del agua, todas esas alteraciones, quiere decir que eso ya entra dentro de su curso, que ya le fue ordenado desde la creación, las excepciones a la regla. Quiere decir, normal, Dios siempre trata, a menos que haya una necesidad, como cuando salieron de Egipto, que tuvo que hacer esos milagros y alterar las reglas. Si no hay una necesidad como la que fue en ese entonces, Dios por lo general mantiene los milagros ocultos. Justamente ahorita estamos cerca de Purim y todo el milagro de Purim, que lo llamamos milagro y no se ve, no es notorio, es el milagro oculto. Sí fue un milagro, Dios supervisó todo, pero no fue cambiando las reglas de la naturaleza, no fue de forma evidente. Ok, entonces continúo. Entonces dijimos el primero que se abrió la tierra, el segundo Pia Be'er, la boca del pozo que los acompañó en el desierto. El tercero, Pihatón. Pihatón, la mula o el asno o el asna de Bilam. Famoso Bilam. ¿Quién era Bilam? Bilam, relata la Torá, que fue un profeta un profeta gentil. Que si nosotros teníamos a Moshe Rabbenu, que era el que hablaba con Dios, era el profeta, y habían pueblos que tenían, más bien era un profeta, un brujo, pero también podía hablar con Dios, y se tenía poderes sobrenaturales. Y comenta la Torá que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y todo el mundo, no había la comunicación de hoy, no había internet, ni los medios frecuentes, pero se corrió la voz, todo el mundo estaban impresionadísimos de un pueblo que se libera de la superpotencia que en ese entonces era Egipto, con milagros, que pasan 10 milagros, que Dios acaba prácticamente al país, que se abre el mar y que lucha contra los amalequitas y otros pueblos y los acaba totalmente, aunque no eran guerreros, no estaban entrenados para la guerra. Por lo tanto, habían dos pueblos, se llamaban Amón y Moab, los amonitas
y los moabitas, que cuando observan eso en el pueblo de Israel, esa fuerza, que Dios estaba con ellos, que sus armas no eran tradicionales. Dice, armas tradicionales, me refiero a luchar con la fuerza de la espada. Dice, era algo sobrenatural. Entonces se pusieron a pensar, ¿cómo vamos a detener a este pueblo? ¿Cómo lo vamos a vencer? Es imposible. Entonces dijeron, si ellos tienen armas no convencionales, vamos a usar también para poder derrotarlos armas no convencionales. Dijeron, su fuerza es con Dios, dice, con fuerza sobrenatural. ¿Qué hacen entonces? Dicen, vamos a contratar a un brujo y profeta, que era Bilam, para que los maldiga. Maldecir es algo también sobrenatural. Entonces, de esa manera van a ser armas equitativas, ¿no? Armas no convencionales contra armas no convencionales. Si usamos nosotros las armas convencionales contra las no convencionales, contra algo sobrenatural, no vamos a poder vencerlos. Entonces ahí la Torah relata que contratan a Bilam. El rey manda a sus ministros más importantes para pedirle a Bilam que venga a maldecir al pueblo de Israel. Bilam primero les dice que él no puede ir sin la autorización de Dios. Entonces le pide permiso a Dios y Dios primero le niega. Le dice, Lo taore ta'am ki baruchu. No puedes maldecir a este pueblo, al pueblo de Israel, porque es bendito. Yo lo bendije, no lo puedes maldecir. Vuelve a mandar emisarios el rey de Moab para insistir y convencer a Bilam que vaya. Le dice, te vamos a dar todo el oro del mundo. Y les responde Bilam, yo no puedo, si Dios no me autoriza. Entonces insiste, y al final Dios le dice, ok, te permito que vayas con ellos, pero etasher, lo que te voy a poner en tu boca es lo que vas a decir. Que dice, puedes ir con ellos, pero eso no significa que puedes decir lo que quieras, que puedas decir, sino lo que yo te voy a poner en tu boca. Y fue lo que les dijo. Le dijo, no está en mis manos. Dios me controla después de todo, aunque era un malvado y odiaba al pueblo de Israel, quería destruirlos, pero igual sabía que no podía contra Dios, no podía controlar a Dios. Entonces comenta ahí la Torah que cuando está yendo con ellos, dice, Dios se enoja. Y aquí voy a hacer un comentario al margen. Cabe la pregunta, ¿por qué se enojó Dios? Si al final le autorizó. Así dice, Vayeharaf Hashem keolehu, se enfureció Dios que fue. Pero bueno, la primera vez le preguntó, le dijo que no fue. La segunda vez insistió y Dios le autorizó. Y si Dios le autorizó, entonces no tendría por qué enojarse, porque al final le está dando el permiso. Si observamos el texto de la Torah es muy precisa. Vamos a encontrar ahí la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué Dios se enojó? Al principio dice, Lo telech, dice, Im likro lecha bao anashim kum lechitam. Si te llamaron, si insisten, ve con ellos. Al principio que le dijo, Lo telech imaem, no vayas con ellos, Lo taore ta'am, no maldigas porque son benditos. Y después le dice, ve con ellos. Pero cambia el término. En hebreo hay dos palabras. Una es imam, que es con ellos, y otra es itam, que también aparentemente es con ellos. Pero no sé si ya lo dije una vez, que en el hebreo no hay sinónimos. Cada palabra es muy precisa y se refiere a algo muy particular. ¿Qué diferencia hay en hebreo de imam o itam? Imam es ir con ellos, pero con la misma idea. Dice, con el mismo proyecto. Itam es ir con ellos, pero no la misma idea. Un ejemplo.
gente que viaja en un crucero o en un avión. Voy a un destino, estoy viajando a Inglaterra. En el avión puede ser que a mi lado se siente otra persona que está viajando a Inglaterra y en todo el avión hay muchos pasajeros. Todos estamos en el mismo avión, pero no vamos juntos. ¿Qué quiere decir no vamos juntos? Sí vamos juntos uno al lado del otro, pero no con el mismo propósito. Yo voy con una idea de turismo o para ver a alguien y el otro va con otra misión, otro objetivo. Entonces, eso se dice itam. Nada más los acompaño, voy junto a ellos. Cuando voy con el mismo objetivo, es ir junto con ellos. Entonces, Dios cuando lo autorizó, le dijo, cum legitam, ve con ellos, pero no con la misma idea de ellos para maldecir al pueblo de Israel. Te doy permiso que los acompañes. Cuando ve Dios que va con ellos, que es decir, con la misma idea de maldecir al pueblo de Israel, ahí es cuando Dios se enoja porque le dijo una cosa, y aunque fue con ellos, pero con otra intención de la que Dios le dijo. Eso responde a esa pregunta. Pero ¿qué sucede? Cuando Dios se enoja con él, ¿qué hace? Le manda ángeles que lo detienen en el camino, pero él no ve los ángeles. ¿Quién lo vio? Su mula o su asno ve a los ángeles. Dios permitió que su asno vea a los ángeles y se espanta, entonces se va a un lado del camino. Los ángeles estaban en la mitad del camino y la mula ve a ellos, se espanta y entonces se desvía. ¿Qué hace Bilam? Le pega a su asno. Bueno, la Torah lo llama atón. Atón lo traducen asno, pero era femenino, era asna, en cierto modo. O mula, pero la versión más aceptada que es asno. Ok. Entonces se va de vuelta, los ángeles, ve a los ángeles y se va para el otro lado. Y así la tercera vez que le pegó furioso, se enfureció con su animal, que era su coche en su época, era el medio de transporte. Entonces ahí oye hablar, se oye algo, un fenómeno, ¿no? El asno comienza a regañar a Bilam, empieza a hablar, oye su voz, le dice, Aló anoji toneja sherachabta elai, sherachabta alay meodeja de yomazé. Yo soy tu asno que desde entonces, desde hace tanto tiempo, me montaste. ¿Alguna vez me desvié? ¿Alguna vez hice esto? Y en ese momento Dios le permite a él ver a los ángeles y los ángeles le reclaman. Le reclaman, ¿por qué le pegaste 3 veces a tu asno si ellos se detuvieron porque me vieron a mí? Le dice el ángel, porque me vio a mí. ¿Por qué le estás pegando? ¿Pero qué significa todo eso? Dice, eso es lo que dice aquí el tercer fenómeno que Dios creó el viernes en la tarde, fue la boca del asno, que es el que hable, no ese mismo asno obviamente, pero el hecho, ese acto sobrenatural que el asno habló, eso lo creó en ese momento el sexto día, dice Ben Hashemashot, dijimos, con el crepúsculo del sexto día. Pero la pregunta es, ¿por qué hizo Dios que el asno hable? ¿Por qué tuvo que cambiar la naturaleza y crearlo desde el crepúsculo del sexto día? ¿Y por qué no lo regañó de otra manera? Los ángeles lo iban a regañar igual y se lo iban a reclamar. Bueno, aquí hubo 2 cosas. Primero, como iba con ese odio para destruir a un pueblo, un odio sin fundamento, ¿no? No tenía razón, simplemente quería aniquilar a un pueblo, maldecirlos y acabarlos. Dios lo quiso humillar y decir, hasta el asno frente a los emisarios de los reyes que lo están acompañando, mira, el asno lo está regañando, que dice, ¿por qué me pegas? Fue una forma también de rebajarlo, ¿no? A lo que él se creía. Y 2, Dios le quiso dar una lección y demostrar. El asno, un animal que no habla, pero si Dios quiere, le pone en su boca y permite que hable. Entonces, ¿tú crees que tienes el poder de maldecir?
como que le quiso dar el mensaje. Controlo yo al animal que normalmente no habla, cuando quiero lo hago hablar. Y tú crees que tú tienes el poder y cuando quieras tú puedes decir lo que quieras y yo no te lo permito. Quiso darle ese mensaje, por eso cambió la naturaleza. Entonces, ese fenómeno también, Pia Atón, que el asno hable, fue creado desde el sexto día de la creación en el crepúsculo. Ok. Sigamos al cuarto de las 10. Ve a Keshet. Keshet es el arco iris. Nosotros lo vemos como algo natural, obviamente. Cuando llueve y sale el sol mientras está lloviendo, se forma esa combinación de colores en un arco que vemos en el cielo, pero el origen también es algo, no hay una explicación por qué. Se dice, bueno, el color, pero eso Dios lo puso, fue algo que se desvía de lo natural, y el arco iris originalmente Dios lo mandó por primera vez después del diluvio. Dice, el diluvio, como sabemos, se destruyó toda la humanidad, toda la tierra, y después, cuando Noah con su gente, con su familia y los animales salen del arca y hace una ofrenda a Dios, un agradecimiento, ahí Dios hace como un pacto y un juramento que no va a volver a destruir toda la humanidad junta. Dice, sí, países como Sodoma y Gomorra que los destruyó, pero no a toda la humanidad. Y como señal mandó el arco iris. ¿Qué dice el arco iris? Que puede ser que en algún momento la humanidad sí merezca, llega una perversión como la generación del diluvio, pero por el pacto que hizo, es el simbolismo del pacto que Dios hizo, que no va a destruir la humanidad. Y ese arco que lo vemos, como dije, como algo común, hoy porque estamos acostumbrados a verlo, es de las pocas cosas, más bien es la única que nosotros lo seguimos viendo, porque todos los demás fueron una ocasión en la historia que se cambió esa naturaleza, como que se abrió la tierra que tragó a Korah, ¿cómo se llama? La fuente de agua que los acompañó, que eso fue en esa ocasión en el desierto, que la mula, que el asno habló, eso fue una única ocasión, pero esto, a Keshet, el arco iris, todavía no es, lo seguimos observando, pero fue una creación única para un suceso particular de ese pacto, que es algo extraño, bueno, los científicos pueden explicar por qué se hace, que los colores, pero eso es algo fuera de la naturaleza. Okay. La quinta cosa que Dios creó, también en Shemashot, fue la maná. Ya hablamos del pan que les cayó los 40 años en el desierto, que también es algo que obviamente nunca vimos que caiga el pan del cielo. Fue una creación especial que Dios lo programó desde los 6 días, que iba a haber esa excepción y se va a romper las reglas naturales, que como ya lo he mencionado, lo normal, que el pan crece de la tierra y va a llegar con el rocío del cielo la maná. Ya habíamos hablado en su tiempo, en una de las pruebas que el pueblo de Israel probó a Dios, explicamos ya más extensamente, ¿no?, todo el tema de lo que era la maná, un pan muy especial, único en la historia. Ojalá que tuviésemos un alimento como ese hoy, un alimento puro del cielo, multivitamínico, que no cause desperdicios, que no tengamos ni que ir al baño, me refiero por lo perfecto, y que nos caiga del cielo, ¿no?, sin tanto sacrificio y esfuerzo. Pero bueno, esa fue una creación, como dije, que Dios no quiso, alteró esa naturaleza, pero ya la estableció desde la creación que iba a ser alterado. Okay. La sexta creación de Amaté, el bastón, que era de un material muy particular, de algo precioso, dice, algo creado, que Dios lo creó, dice, también en ese momento, y fue la vara o el bastón que usó Moshe para
para una parte de las plagas, que dice que extendió su vara, su bastón, también para que se abra el mar, que dice extendió Moshe el bastón, y se comenta que ese bastón lo recibió Adán, el primer hombre, y fue entregado generación tras generación hasta que le llegó, dice a los patriarcas, después llegó al palacio de Paró y después Yitro, así dice el Midrash, que Yitro, que era uno de los consejeros de Paró, él lo recibió, lo había llevado, lo puso en un lugar especial. Cuando Moshe llegó a la casa de Yitro, que se casó con una de sus hijas, ahí fue cuando lo recibió Moshe. Y con eso hizo las plagas y todos esos milagros, pero como era una vara con un poder especial, obviamente el poder se lo daba Dios, no era que era mágica, pero a través de esa vara, entonces fue algo sobrenatural que Dios lo creó también en el crepúsculo del día viernes, del sexto día de la creación. Okay. El siguiente, la séptima... la séptima creación también especial, particular, es lo que se llama Shamir. Shamir fue un gusano muy particular que hoy ya no lo conocemos, que Dios lo creó especial, un gusano pequeño, suena algo de vuelta muy extraño, pero era un gusano que se usaba lo equivalente a hoy en día el rayo láser. Hoy en día con el láser se puede romper algo, ¿no? Con rayos láser, algo muy duro, una piedra. Para construir el templo, el Bet HaMikdash, habían piedras que tenía que tener Kohen Gadol, piedras preciosas, y otras partes del templo que requerían algo para cortarlas, y era imposible, no tenían los medios, no tenían esa tecnología. Dice que usaban ese gusano. Cuando lo apoyaban, tenía una característica en la parte de abajo, se apoyaba sobre algo y se cortaba lo más duro. Como tipo rayo láser, un gusano que se llamaba Shamir, que se descubrió, que se conoció en esa época cuando lo necesitaron. Y como expliqué al principio, todas estas creaciones sobrenaturales, pero que ya Dios lo quiso poner en la naturaleza, en la creación, fue también para la necesidad del pueblo de Israel, porque si vemos, por una parte, como dije, para opacar esa rebelión que era necesario para el mantenimiento de la Torah. Por otra parte, la fuente de agua que solo sobrevivía en el desierto. Por otra parte, a Bilam, que quería maldecir al pueblo de Israel, Dios ya tenía que una lección y no permitirle que los maldiga porque podían acabarse. Después, el arco iris, también el pacto de no destruir al mundo, porque si no, en cualquier momento de enojo no podemos estar. La maná que les cayó en el desierto, sin eso no podían sobrevivir. La vara que dijimos que con eso hizo los milagros, todo también fue necesario. Todos estos milagros que se mencionan, no están mencionando todos, porque hubo mucho más, como dije antes, que separó el sol en época de Yoshua y todo, que también lo puso dentro de la creación, pero estas creaciones particulares que se mencionan, estos 10, son para necesidades de la supervivencia del pueblo de Israel y de los valores de la Torah, como ahorita vamos a ver los que faltan. Ok, entonces el Shamir era para la construcción del templo. Sin eso no podían seguir las instrucciones de lo que se necesitaba si no tenían cómo cortar esas piedras para los utensilios del templo. Ok, las últimas 3 tienen que ver con las tablas de la ley. Las primeras tablas de la ley, como lo dice la misma Torá, eran directamente del cielo, una creación divina, muy particular, muy peculiar, que dice lo siguiente: 3 cosas se relacionan con esos: Vea Ketab, Vea Michtav, Vea Lujot. Las letras, dice, Ketab es escritura. Las letras de hebreo está escrito que Dios con esas letras creó el mundo. Es un tema cabalístico profundo que no voy a entrar ahorita en ello. Pero principalmente hay diferentes opiniones, se refiere solamente a las letras que se utilizaron
en las tablas de la ley o todas las letras con las que fue dado la Torá, las letras de hebreo. De todos modos, eso fue una creación especial porque tienen particularidades únicas. Desde las letras de hebreo tienen una profundidad, desde su forma, y se tienen 3 mensajes, se tienen significados. Es la forma de la letra, el valor numérico y la pronunciación, las palabras conforman. Dice, todo eso fue una creación especial y en particular, según otra opinión, las de las tablas de la ley, como dice Michtav Elohimema, era una escritura de Dios, que era algo fuera de lo que nosotros conocemos como escritura. Nosotros conocemos una escritura, un ejemplo. Si uno tiene una tabla y pone unas letras, si la ves en un espejo se va a ver al revés. Si la ves por atrás se van a ver volteadas. Estas, de donde la veías, se veían claras las letras, como que flotaban. Hay un ejemplo, una letra O, si la tallas, un 0. Si tú lo tallas, tienes que dejar algo de la piedra agarrado a la parte tallada, porque si le haces un círculo, se cae el pedazo, no puede mantenerse en el aire. Sin embargo, en las tablas, de vuelta se oye algo espectacular, pero estaban la letra Samach, que es las letras que no están conectadas a la otra parte. No sé si me estoy dando a entender claramente, creo que se entiende, ¿no? Que es un círculo, no lo puedes tallar y que quede suelto, tiene que estar conectado. Y ahí se veían en el aire las letras, dice, veían lo que estaba escrito. Entonces, tanto las letras como la escritura, como se veía, como las mismas tablas de la ley, fueron una creación especial que Dios la hizo el sexto día en el crepúsculo de la creación, y fue algo sobrenatural, muy diferente a todo lo que conocemos. Y ya que estoy mencionando de las tablas de la ley, quiero quitar un mito. Yo creo que algún artista en la historia dibujó en alguna ocasión las 2 tablas, a veces con Moisés, el famoso, ¿no? Que con Moshe agarrando las tablas de la ley y dibujándolas que terminan en medio círculo arriba, que como redondas en la parte de arriba. Realmente no eran así las tablas. Las tablas de la ley eran cuadradas. Incluso se dice la medida 6 tefajim por 6 tefajim, que son alrededor de, según una versión, 60 centímetros por 60 centímetros, lo cuadrado, que es de largo 60 y de ancho 60, que por lo tanto que era cuadrada, y de ancho, el grosor más bien, eran 30 centímetros, 3 tefajim. Entonces era 60 por 60 por 30. Esas eran las verdaderas medidas de las tablas de la ley y no es como se dibuja así redondo. Pero eran unas tablas de unas piedras preciosas, impresionantes, tenían un brillo y una luz, las letras volando en el aire. Cuando Dios también dijo los 10 mandamientos, veían las palabras, pero después en las mismas tablas se dieron cuenta que eran letras muy especiales. Esas 3 cosas, las letras, la escritura y las tablas, fueron creadas también como una creación especial en el sexto día en el crepúsculo. Con eso son las 10 creaciones diferentes que Dios hizo, y sigue diciendo, Veyesh Ombrim, y hay quien agrega y opina que aparte de eso también se creó Afa Mazikin. ¿Qué son los Mazikin? Ese es un tema un poquito, ¿cómo decirlo? Tenebroso, vamos a decirlo así. Mazikin, en el Talmud se habla mucho de ese concepto, lo que comúnmente se conoce como los duendes. Los duendes, está el tema si es un mito, si es una mitología o en realidad existe un concepto fuera de los ángeles. Los ángeles fueron creados en el segundo día, que existe esa creación, es como un ejército que Dios tiene. Pero duendes o mazikim quiere decir que hacen daño, son una creación que tiene una misión especial.
No quiero ahorita hablar de ellos, de por sí ya yo pensé que iba a ser muy corta esta clase, pero ya pasó la hora. Son una creación que no podemos decir, como se acostumbra a decir, que son malos, porque no cabe malos o buenos en creaciones que no tienen libre albedrío. Tal vez su misión es negativa, es algo negativo que tiene que pasar, es por el conducto de ellos. Entonces no se puede decir que son malos, pero su misión es negativa, eso sí cabe. Se llama Mazdikin. Es un tema que hay que entenderlo correctamente. Como dije, no es el momento para entrar en ellos. Y como es una creación fuera de lo normal, como se conduce el mundo, y se dice, bueno, que ellos como que viven bajo la tierra, es una combinación de ángel y humano, que tienen unos poderes especiales, ¿okay? Que hoy en día tampoco que no se ven en la civilización. Antes se veían en lugares abandonados, donde no había civilización, en los caminos y así. Cuando iba uno solo, una persona sola, si le tenía que suceder algo, ellos se podían hacer daño. Si iban dos, podían llegar a verlos, pero no podían hacer daño, y tres tampoco se les revelaban. Que se tenían sus reglas, no sin entrar, como dije, en eso. Pero vuelvo a repetir, con su misión especial, pero como no son los típicos ángeles, por eso fueron creados en ese momento Ben Hashem Mashot. Como dije, es un tema que amerita una plática con todas las fuentes del Talmud y toda particular sobre este tema de los mazdikim o de los duendes. Entonces, según una opinión, estaba incluido en esas creaciones excepcionales que fueron creadas el viernes en la tarde. Y esa opinión también dice que Buratosh el Moshe, el sepulterio de Moshe. ¿Por qué? Porque, como ya lo habíamos mencionado, no sé si en este foro, perdón, pero está escrito en la Torá que cuando muere Moshe, Dios lo entierra, dice, Velo yadai shet keburató ademazde, y nadie conoció el lugar de su sepulterio hasta hoy en día, que se lo ocultó. Pero explican que fue como que algo también diferente. Dios lo enterró, una tumba sobrenatural. Según un comentario del Midrash, que cuando vieron que Moshe murió, entonces siguieron tras de él, ¿no? Para buscar la tumba que Dios lo enterró. Entonces de repente estaban en una montaña y la veían abajo. Ahí se veía. Bajaban, ya no estaba, y la veían arriba. Subían, bueno, eso es un Midrash, pero no importa si fue así o no, pero de todos modos, según esta opinión, fue una creación especial, que Dios creó un concepto fuera de lo natural, que lo creó también en esos momentos el viernes de la tarde, como especial para enterrar a Moshe. Y la razón es conocida. ¿Por qué Dios no permitió que se conozca la tumba de Moshe? La razón más famosa es por el hecho de que era muy probable que si se conocía la tumba, la gente iba a ir a ese lugar a rezarle a Moshe, a idolatrarlo, y tendemos mucho, ¿no? A veces, hasta hoy en día sucede, que de un gran rabino van a la tumba y emigran, ¿no? A veces en las fiestas, en ciertos lugares en Europa, van miles de personas, pero pasan una línea roja, que es como idolatrando al que está enterrado ahí. Nosotros nos dirigimos nada más a Dios. Uno puede pedir nada más por el mérito de un gran santo, por Moshe, pedirle a Dios, pero no idolatramos a nadie. Entonces, por ese riesgo, Dios lo ocultó, y eso lo creó, según esta opinión, el viernes también en la tarde, como una creación especial. El que sigue Veelo, y sigue diciendo esta opinión, Veelo shel Abraham Avinu, y también creó en esos momentos el carnero que sacrificó a Abraham. Si recuerdan, cuando Dios probó a Abraham, le dijo que sacrifique a su hijo Isaac, ya lo estaba por sacrificar, llegó un ángel y le dijo, no, detente, que Dios quería probarte, ya pasaste la prueba. Pero Abraham quería sacrificar algo a Dios, y venía contra esa intención, y ahí se le apareció un carnero
que estaba enredado, dice, en su cuerno, algo muy extraño, dice que ese carnero fue una creación especial creada también según esta opinión. Según la primera opinión no está incluido en las 10 cosas, y según esta opinión está incluido en esta, fue una creación también especial del viernes en el crepúsculo. Aclarando que hay dos opiniones también aquí sobre esto. Hay quien dice que estas cosas que agrega se incluyen en las 10. Entonces podemos interpretar que la escritura, las letras y los lujot son una sola creación y se le agrega estas. Y hay otras opiniones que dicen no, que esto, según esta opinión, hay 13 cosas que fueron creados. Y termina la Mishnah diciendo, Veyesh Omrim, y hay quien agrega todavía, hay quien dice, Afsvat Bisvat Asuya. Dice, aquí está hablando, cambiando el tema totalmente del concepto de las cosas. Dice, para hacer una herramienta de metal que se funde en el fuego, se requiere otra herramienta. Dice, se requiere otra herramienta de metal también para poder agarrarla y manipularla. Entonces, ¿cómo hicieron para hacer la primera herramienta si no tenían otra herramienta? No tenían una pinza, una tenaza para hacerla. Entonces dice que la primera tenaza también fue creada el viernes en la tarde. Eso también es una opinión. Ahí está el famoso concepto del huevo y la gallina, ¿no? Que fueron cómo se creó la primera. Con esto concluye la Mishnah. Ya se nos hizo tarde, vamos a concluir. De hecho, sí me pasé del tiempo, pero esta es la última Mishnah que habla de eso. Vamos a hablar, ahorita va a cambiar también el tono. Ahorita pasamos a otro número, cosas con el número 7. Algunos conceptos con el número 7, que es la que vamos a ver mañana, y terminamos con los grupos de 10. Pero mensaje de esta Mishnah ya en conclusión, que es muy fácil confundirse de Dios con la naturaleza. Y Dios intencionalmente lo quiso hacer desde la creación. Como dije, no siempre Dios puede alterar las reglas y demostrar su existencia. Ya lo demostró una vez, ya lo demostró todo un pueblo, y ahorita tenemos que nosotros, con reflexión, mantener esa fe en Dios, y no va a estar cambiando cada ratito, aunque Él lo podría hacer. Él lo puso ahí, en cualquier momento podría Él alterar, pero no quiso. Él quiso que ya todo esté programado, y como dije, que esté en el ADN de las cosas, que va a haber un momento que va a haber la excepción para no alterar sin necesidad las reglas de la naturaleza. Y bueno, eso es algo que nos tiene que hacer ver las cosas diferentes, acostumbrarnos a ver la naturaleza como Dios. Tenemos que ver en todos los milagros cotidianos, no necesitamos que se cambie algo sobrenatural, es suficiente ver la maravilla de la perfección de la creación para entender que alguien lo programó y lo estableció. Hasta aquí esta sexta Mishnah, y mañana continuamos con la siguiente, y como todas las noches voy a dedicarlo a esto en memoria y pidiendo refuah shelema también. אשרי שירת אדוני זאת החפץ מאוד טוב שמי שמן טוב ומאמר בדם נוחה נכונה בישיבה לעונת החג הבא שכנם על כל שמותיהם וכולי כתב לחיון הבא שם תהא מנת וחיסד בישיבה נפש טוב. Les recuerdo ahorita pensar en el nombre o decir el nombre de los seres queridos. Yo aquí tengo una lista. תתפטרו מן המעדן כלותם שמה יבא למלך חכמה ויחוס וחמה אליהם וילווה עליהם השלום על משכבם משלום ככתיב אבו שלום מלך משכבותם הולך נכוהם וכל בני ישראל שוכנים בכלכם והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן וזה הלימוד לעילוי נשמתם לראשם בטוב ילינו וזרעם ישוערס que este estudio sea para elevar sus almas, que ellos estén con Dios y su descendencia con larga vida y salud, amén. Y voy a agregar también, como lo estuvimos haciendo,
dedicar este estudio para refuá shelema de todos los enfermos. Mishe Berach, Abotem Kadoshim Etzchavia, como Shemando Shumo, Uye Barech, Virapet, Kol Chang Exer Vijalam, Shalom Yitzhak Ben Rina, ואת לונה סילבינה בת מטילדה, ואת אלן Reina Batzara. Piensen también los nombres de gente que conocen esta enfermedad. שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלהם ברם החמש עשרה כמנהל לפניהם לדוש של עם ישראל עכשיו nos dan ונאמר amén. Los espero mañana a las 7 en punto. Ya cambia un poquito los conceptos en el Pirkei Avot. Es decir, estos conceptos de 10 ahorita habla de ya no de cosas históricas, sino volvemos un poquito a los valores, va a ir cambiando. Nos vemos mañana.